Buenas, Noé. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, qué alegría tanta puntualidad. Soy muy puntual. Demasiado, demasiado. Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, Mariana, ¿querés presentarte si todos te conocemos? Dale. Bueno, soy Mariana Nieves Piazza, soy psiquiatra perinatal y reproductiva. Ahora vamos a hablar un poco qué significa eso. Acompaño a mujeres y familias en procesos en búsqueda de embarazos, en pospartos, todo lo que son tratamientos de fertilidad, ¿sí? Eh, y bueno, me apasiona esto y la idea un poco de lo que venimos hablando con Noé tenía que ver con hablar un poco de salud mental materna, ¿no? Hablar de salud mental reproductiva y algunas, no sé, preguntas que por ahí tenía Noé en base a eso. Pero bueno, eso, te dejo ahora un poquito a vos. Sí, me encanta, me encanta. Me gustaría saber, como para ir arrancando, ¿por qué se necesita un psiquiatra en todo este periodo perinatal? Y también si podemos explicar como en fácil, ¿qué es perinatal? Como para que las Perfecto. personas entendamos. Dale, Noé, arranquemos con lo más básico que es perinatal. Perinatal se toma el periodo que va, el tiempo que va desde la concepción, ¿sí? Hasta el primer año posparto. En general, cuando nosotros trabajamos en clínica perinatal, solemos extenderlo hasta los 2 años posparto, por un Ah, tema, digamos, de prevalencia, de seguimiento, ¿sí? Pero en todos los artículos, todas las guías, vamos a ver que la etapa perinatal es desde la concepción hasta el primer año posparto. Eso es perinatal. Después le agregamos salud mental perinatal, ¿sí? Entonces, ¿por qué un psiquiatra que generalmente uno igual trabaja con psicólogos, ¿no? En este periodo y en general los tratamientos son combinados. Pero bueno, un psiquiatra, ¿por qué? Porque este periodo perinatal, tanto en el embarazo como en el posparto, suele ser un periodo de mucha vulnerabilidad psicopatológica. ¿Qué significa eso? Significa que hay más riesgo de presentar, digamos, por primera vez, tener un debut de un trastorno mental o una recaída, ¿sí? Que aparezca sintomatología, ¿sí? O empeore sintomatología que venía habiendo, o hace una recurrencia, que es un nuevo episodio, ¿sí? De un trastorno mental, ¿sí? Que en otro momento una paciente por ahí que tenía antecedentes, ¿sí? Entonces, estas cuestiones son muy importantes que se sepan porque hay una prevalencia, o sea, la frecuencia de los trastornos mentales en el periodo perinatal son elevados, ¿sí? Son frecuentes. Más o menos, para tener una idea, porque nosotros no tenemos datos propios, digamos, de nuestro país, digamos, específicos, ajá. pero en general se dice que es 1 de cada 5 mujeres puede presentar un trastorno mental en el periodo perinatal. Wow, es bastante alto. Sí, es más alto que por ahí algunas patologías que se hablan obstétricas, por ejemplo la diabetes gestacional, que es la diabetes en el embarazo, que es muy frecuente que uno escuche por ahí en redes también, que se habla de esto. Entonces, bueno, el trastorno mental, los trastornos mentales, que son igual como muy amplios, pero en especial por ahí el que más frecuencia tiene, que es la ansiedad y la depresión, ¿sí? En el periodo perinatal, tiene una frecuencia elevada, más alta que algunas cuestiones como por ejemplo la diabetes gestacional. Pero no se habla mucho o no se habla tanto. Por ahí ahora se habla un poco más, que eso está buenísimo, pero no se habla tanto como por ahí otras cuestiones médicas. Mariana, te pregunto, ¿por qué las mamás en ese periodo están tan expuestas o dispuestas a tener este problema de salud mental? O no problema, ¿no? Esta situación con su salud mental. ¿Por qué es lo que le pasa a ellas que hace que le sea como, no, no quiero decir fácil, pero bueno, como estar predispuestas a Más tener esta expuestas a esta situación? ¿Mm? posibilidad, digamos. Ok. Sí. Primero, esa vulnerabilidad tiene como muchas variables, ¿sí? Si uno te dijera una, la verdad que te estaría mintiendo, ¿sí? Porque no se sabe que hay una, hay muchos factores. Están los factores y los tenemos que un poco dividir para tener una idea así que sea fácil. Tenemos los factores más biológicos, que por ahí tienen que ver con estas cuestiones más hormonales, ¿sí? Cambios hormonales que ocurren en este periodo. Después tenemos todo lo que es los factores personales más de la historia, por ejemplo, los antecedentes psiquiátricos, si es una persona que tuvo antecedentes, digamos, de episodios previos, tiene más riesgo de presentar un episodio en este periodo, ¿sí? Tenemos los antecedentes familiares, si tiene antecedentes familiares, por ejemplo, que su madre tuvo algún trastorno afectivo, trastorno del humor, depresión, ansiedad en el periodo perinatal, puede tener más riesgo. Entonces ahí está, digamos, lo biológico, digamos, también lo social,
es un periodo en donde por ahí las mujeres, ¿sí? O las personas gestantes suelen sentirse o estar bastante solas, ¿sí? En especial en el posparto. Entonces hay muchos factores que tienen que ver con el apoyo, ¿sí? Percibido. Si sienten que tienen apoyo para atravesar este periodo, ¿no? Y eso realmente aparece mucho en el posparto, en especial en el posparto inmediato, en donde hay una transformación total de la identidad de esa persona, ¿sí? Pasa de ser una mujer, una persona gestante, a ser una madre. Entonces, eso implica una transformación enorme, no solamente la identidad del cerebro, ¿sí? Que esto es algo también súper interesante, pero ese cambio en el cerebro también genera, ¿sí? O puede generar en algunas personas síntomas. No necesariamente un trastorno, a veces aparecen síntomas, ¿sí? Entonces, hay algo que se llama baby blues, está bueno nombrarlo, que es la tristeza puerperal, que es muy frecuente, puede pasar en hasta el 80% de las mujeres después de dar a luz, ¿sí? Es altísimo, pero no es un trastorno. Es como si fuera una adaptación, ¿sí? Un momento, no pasan todas las mujeres, pero pasan muchas, en donde puede haber como cierta tendencia al llanto, ánimo más depresivo, puede haber irritabilidad, preocupaciones excesivas sobre el recién nacido. Bueno, y esto suele resolver espontáneamente, o sea, no se necesita una intervención. Sí, la recomendación es que tenga acompañamiento. El acompañamiento puede ser de la familia, no saber que esto puede pasar, pero cuando pasa más allá de 2 o 3 semanas, ya es una pauta de alarma para consultar, ¿sí? Primero con psicología, y si psicología considera que es necesario, o hay algunas otras pautas de alarma que por ahí podemos hablar más adelante, sí, inmediatamente consultar con psiquiatría perinatal. Pero que consultemos con psiquiatría significa que automáticamente van a ser medicadas las Ah, mamás, muy bien, buena ¿o qué pregunta. significa? No, nosotros, los psiquiatras no es solamente psicofarmacología, es verdad que es una parte importantísima de nuestra consulta, pero yo siempre digo, no piensen que hacer una consulta con psiquiatría implica medicación, implica ser evaluado, ¿sí? Y una evaluación no es lo mismo que medicación. Muchas veces, y pasa mucho también en el periodo perinatal, hay mucho miedo respecto de la medicación, ¿sí? Entonces, uno hace también un trabajo como muy artesanal de poder brindar la información disponible sobre la medicación, no se apuran los procesos, o sea, si esa madre, ese padre tienen muchas dudas, se sigue generando entrevistas como para que haya más seguridad, para poder tomar esa decisión de tomar la medicación. Digo, no se apura, es verdad que hay momentos, situaciones, trastornos, en especial moderados a severos, que requieren medicación, ¿sí? Por ejemplo, un episodio depresivo que está condicionando, obviamente, el estado de ánimo de esa mamá, por parte su vida cotidiana, ¿sí? No está comiendo, no está durmiendo, hay un montón de cuestiones que se alteran. Obviamente la intervención o la indicación va a ser una medicación. Lo que pasa es que es muy importante transmitir, ¿sí? Confianza en las indicaciones que hacemos y a veces eso no sucede, ¿no? Entonces las personas salen medio huyendo, ¿sí? Si piensan que el psiquiatra aparte le va a dar una indicación directamente sin explicar o que sí o sí va a ser medicado, eso no es, ¿sí? Lo que sucede habitualmente, ¿sí? Se plantean las alternativas terapéuticas. Una de ellas es la medicación. Pero hay más alternativas, no es que vamos Claro que sí. directamente, no, la doctora me va a medicar, no, la doctora te va a escuchar, te va a preguntar, va a hacer todo un análisis de tu situación y en base a eso seguro quizás te mande con terapia y demás y dice, bueno, no, si ya es un caso que ya no se puede manejar muy bien, se va a hacer medicación, pero tampoco la medicación es para siempre. Claro que no. Bueno, y cuando nosotros hablamos de episodio, ¿no? Hablamos de algo que tiene un inicio y un fin, ¿sí? Con lo cual es importante pensar eso, que también la medicación va a acompañar ese periodo, ¿sí? Entonces es muy importante hacer un seguimiento, porque también hay pacientes que por ahí siguen tomando la medicación por su cuenta, ¿no? La idea de la supervisión con un psiquiatra es también esta, de que haya un tiempo de mantenimiento de la medicación cuando se alcanza un buen resultado y después de ese tiempo de mantenimiento que hay guías, protocolos sobre el tiempo, ¿sí? De mantenimiento de una medicación y eso también se informa desde el inicio, porque si un paciente
en nuestro caso por ahí, las personas gestantes o en el posparto, no se les explica generalmente el periodo aproximadamente que va a tomar la medicación y después un poco se sienten estafados, ¿no? Como que hay algo de, no me dijeron que iba a ser un año, ¿no? Lo digo como un periodo que podría ser una medicación, ¿sí? En un episodio por ahí depresivo, ¿no? Entonces, esas cosas hay que decirlas. Después, obviamente, no tenemos, ¿sí? La bola de cristal, no sabemos si va a responder a la primera medicación, por ahí hay que hacer un cambio. Digo, en general, uno más o menos maneja, ¿sí? Determinados tiempos y está bueno plantearlos. Sí. Mariana, ¿y esa medicación se complementa con terapia? Claro que sí. Yo trabajo, digamos, combinado con terapia, para mí es la forma más efectiva. Y es verdad que es un momento, en especial el perinatal o la búsqueda de embarazo o los tratamientos de fertilidad, que se necesita mucha escucha, que se necesita mucho apoyo. Y pensar que una medicación sola va a hacer eso, la verdad que me parece que estamos dándole demasiado, ¿sí? Peso a una sola herramienta. Sí, sí. ¿Sí? Y, Entonces sí, claramente el tratamiento combinado, y yo lo dicen también los papers, las investigaciones, es el tratamiento combinado de psicología y psiquiatría. pero en este caso que es para las mamás en este periodo de embarazo, de búsqueda de embarazo y el año ya, hasta quizás el año un poquito más de lo que el bebé cumpla su año, ¿no? Es esta terapia que se hace con psicólogos, ¿son con cualquier psicólogo, un psicólogo general o con psicólogos específicos? Sí, tiene acceso, porque es verdad que no en todos los lugares sí tenemos, digamos, el mismo acceso a profesionales, psicólogos, por ejemplo, o psiquiatras especializados en perinatal. Ujú. Obviamente, si los hubiera, por sugerencia diría que sí, porque es un periodo súper específico, como es específica la rama perinatal, es, digamos, muy específico también el acompañamiento, y esto que hablábamos es muy artesanal, tiene mucho que ver también con mucha calidez en el espacio, con contención, o sea, tiene otras características también, y hay temas muy específicos, por ejemplo, el duelo perinatal, digo, el duelo gestacional, o sea, son cosas que si uno no está formado en acompañamiento, y se pueden mandar muchas macanas, ¿sí? Desde al lado de intervenciones, ¿no? Por ahí frases que sería bueno que no se dijeran, ¿no? Como que hay un montón de cosas que te das cuenta cuando alguien tiene un recorrido en esto, y cuando tiene, la verdad, formación en especial. Entonces, los que decimos y hacemos perinatal y reproductivo, ¿no? El acompañamiento de todos los procesos reproductivos de las mujeres, generalmente tenemos, digamos, y nos formamos específicamente en esto. Y es una mirada perinatal, se le llama de ese modo, o sea, ¿no? Es una forma de abordar y de mirar y de hacer una lectura de esas pacientes. Entonces me parece interesante que si hay un acceso digamos, y se puede también, digamos, acceder por un tema también económico, ¿no? A un especialista en perinatal, y sí, lo recomendaría. Siempre Y va a si ser, no, sí, digo, sí está bueno tener un espacio, ¿no? Entonces ahí, bueno, digo, prevalece la posibilidad de un espacio, y en el caso de psiquiatría hay algo que también se suele utilizar por falta de psiquiatras perinatales, es que siga su tratamiento con el psiquiatra general, que haga una interconsulta, eso es una o dos consultas con el psiquiatra perinatal, que nosotros podamos evaluar específicamente esa situación, devolvamos cuál creemos que sería la mejor intervención, ¿sí? Se lo devolvemos también al psiquiatra o a la psiquiatra que siga, ¿sí? A esa paciente, y después sigue con ese profesional. Entonces, a eso nos da la posibilidad de poder ver y seguir a más pacientes también. claro. Claro, ¿Se porque entiende? si Digo, no, como una mirada en un momento, obviamente si después requiere volver a hacer una nueva consulta, lo hará más adelante, pero el que lleva, si está de acuerdo, el seguimiento es el psiquiatra general. ahí está. Cuando vos mencionaste eso de síntomas y trastornos, Ujú. por ejemplo, en el periodo de gestación, donde ya la mamá tiene su bebé en la panza y demás, y quizás está las amigas, las hermanas, el esposo, la pareja, la mamá, ¿qué tienen como que observar, como diciendo, bueno, esto ya no está siendo algo normal de una Ujú. gestación, sino es algo que estaría bueno que vayamos a consultarlo? ¿Y cuál sería la mejor forma que las personas externas a esa mamá y a ese bebé se lo podamos comunicar sin que ella sienta
que, ustedes creen que yo estoy re loca, y que tampoco lo justifique con, porque estoy embarazada estoy así, porque quizás hay cosas que uno ve como, no, me parece que ya se están yendo un poquito de las manos las cosas, ya no, ya se va de lo normal. ¿Qué es lo que Bien. tendríamos que ver? A ver, sí, hay sutilezas y hay cosas como más graves, ¿no? Entonces, vamos un poco a las sutilezas primero. Y las sutilezas podrían ser, está distinta, está rara, tiene algunas conductas extrañas o compulsivas, ¿no? Hay algo como que aparece mucho en el embarazo y en algunos embarazos en especial, por ahí después de tratamientos de fertilidad, que tienen que ver con cierta hipervigilancia, estar todo el día viendo a ver si, desde si tengo un sangrado, si el bebé se mueve, o sea, estar muy hipervigilante, ¿sí? Estar muy, muy atenta a todo lo que pasa en mi cuerpo. Eso puede ser algo transitorio, puede ser algo de momentos, pero cuando está todo el tiempo suele ser muy condicionante. Y yo creo que eso puede ser una pauta de alarma, que a veces hasta parece un poco sutil, porque es una preocupación. El tema es cuando esto se convierte en excesivo, está todo el tiempo, me invade todo el tiempo mi cabeza, no puedo poner foco en otras cosas, ¿sí? Como te vas dando cuenta con la intensidad, ¿sí? Y con la presencia y el impacto que tiene eso que está pasando en ese momento, ¿sí? Y en especial cuando persiste, porque si es un momento, estoy angustiada, pero me pasa de vez en cuando, no impacta en mi vida cotidiana, pero yo quiero ir a hablar con una terapeuta, creo que me va a servir como para desarrollo personal, para este momento vital, está buenísimo, ¿sí? El tema es cuando ya esto empieza a impactar en tu vida diaria, en los vínculos, me empiezo a aislar, ¿sí? Digo, no comparto lo que me pasa, o me desbordo, estoy muy desregulada emocionalmente. Todas esas son pautas como para que los familiares estén atentos. Después aparecen cosas que tienen más que ver con no está comiendo poco, le cuesta, no sé, mantener o hacer los controles obstétricos, que sería una pauta de alarma, ¿no? No se presenta a las consultas, ¿qué está pasando? Esto también desde el equipo de médicos, ¿no? Del equipo de salud, obstétricos que siguen a esta paciente. Y los familiares, ¿cómo podrían intervenir o cómo podrían, digamos, decir, che, acá hay algo que está pasando, ¿qué puedo hacer? En general, lo mejor es, yo siento que, o sea, plantearlo desde su lugar, sin una cosa autoritaria, ¿sí? Pero sí estoy preocupado, estoy viendo esto, por ejemplo, no sé, cuando empiezan a haber conductas por ahí más de estas preocupaciones excesivas, creo que, digamos, la estás pasando mal. Digo, siempre está bueno preguntar qué le pasa al otro. El otro a veces no puede no registrar todo esto, y está bueno decírselo, mira, yo estoy viendo esto, ¿te parece que podamos hacer una consulta? Yo te acompaño, voy a averiguar algún profesional, ¿no? De confianza. O sea, hay un montón de cosas que uno puede ir acompañando. También es interesante pensar que si ese familiar está muy preocupado, no sabe cómo abordar la situación, pueda también tener una orientación esa persona, ¿no? Digo, como, no, preguntarle a un psicólogo perinatal, por ejemplo, me está pasando esta situación con mi mujer, con mi pareja, con una amiga, digo, cómo puedo abordarlo, porque también tenemos que conocer un poco, pues esto es general, ¿no? Tenemos que conocer un poco las particularidades de esa persona. Claro. ¿No? En otras oportunidades, ¿cómo se accedió a esta persona? Digo, mediante preguntas, che, compartiendo, o sea, hay que ver también, ahí viene la cintura. Ahí, me gusta mucho eso, porque claro, quizás cuando está con el embarazo y demás es de una forma, pero está bien recordar de qué forma yo accedía, porque incluso me hiciste acordar de un meme que dice, cuando yo te digo que salgamos a correr es porque necesito que me salves, es mi forma de comunicar que Bueno, necesito ayuda, ¿entendés? Y poder... sería un buen modo, ¿no? De Ujú. pensar en otros momentos, cómo yo llegué a esta persona. Pensemos en que es un amigo por ahí o es una pareja, ¿no? En otros momentos, cómo yo pude acceder a tener una comunicación más directa con ella, a través del humor, digo, a través de qué forma, a través de decirle vamos a correr, o sea, hay un montón de opciones. Yo creo que ahí es lo personalizado, por eso no lo puedo generalizar, pero creo que hay que buscar estos recursos relacionados con la persona que tenemos enfrente. Sí, me encanta. Y quizás a veces darle el espacio, ¿no? Quizás ahí la persona se abre y puede contar y quizás nuestra cabeza piensa, hay que llevarla a terapia, a psiquiatra, esto, aquello, pero quizás solo la persona necesitaba que alguien le preste atención un ratito y le dé el espacio para poder comunicar algo.
le pregunte, Noé, o sea, yo empezaría con una pregunta, ¿cómo estás? Porque el automático habitual nuestro es responder bien y seguimos. No, de verdad, ¿cómo estás? La repregunta, sin ser hinchapelotas, la repregunta, pues nosotros repreguntamos mucho. Salud mental tiene una particularidad que a veces algunos pacientes se enojan, ¿no? Pero en tratar de entender lo que le pasa al otro hay muchas repreguntas. Entonces, bueno, le prestaría un poco de repregunta, o sea, pero de verdad, ¿cómo estás? Digo, este momento no debe ser fácil, digo, ¿cómo la estás transitando? Digo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo dar una mano? ¿Cómo te puedo acompañar? Yo hablo mucho con las parejas, en general en perinatal, los psiquiatras no solamente porque, bueno, son padres de ese futuro bebé, digo, comparten, digamos, esta pareja, un proyecto familiar, hacemos entrevistas con las parejas y algo que hablaba el otro día con una pareja tenía que ver con esto, digo, pregúntense entre ustedes cómo acompañarse, porque me preguntaban a mí, yo los conozco menos a ustedes, digo, estaría bueno pensar, aprovecho ese espacio para hacerlo en ese momento, ¿no? Pero digo, ¿cómo? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Ella a vos? ¿Vos a ella? Digo, tiene que ver con ustedes esto. Yo ahí, como si yo tuviera el saber absoluto, no lo tengo. No los conozco como se conocen ustedes. Pero pensemos, de última no tenés la respuesta hoy, por ahí podés ir pensando opciones. No sabemos todo. No pretendamos tampoco que en un momento de tanta vulnerabilidad uno sepa cómo acompañar. Entonces, por ahí esa pareja no es que lo hace de mala persona, no sabe cómo. Entonces está buenísima esta pregunta, ¿de cómo? Bueno, pregúntale qué necesita, cómo le puedo, ¿no? ¿Cómo puedo acompañarla? Eso Claro, me parece fundamental. Muestra disponibilidad del otro lado. es que me hace de alguna forma volver al vivo que tuve con Luján, que es Dula, y ella decía, la persona con la que te vas a embarcar en la creación de este proyecto, que es tener un hijo, es importante la comunicación. Entonces, esto de poder preguntarle al otro, de también tener un poquito de memoria. Cuando la conquisté, ¿qué era lo que le gustaba? ¿Cómo hacía yo para que me diga que tenía hambre? No estaba enojada, tenía hambre nada más. O sea, también de parte de los hombres, y los hombres también abrirse un poquito ellos para comunicar, porque a veces las mujeres sentimos, oh, vos no sentís nada. Y también Ujú. eso como que nos irrita. Me imagino que estando embarazada termina irritándonos más. Entonces que el hombre también pueda compartir, no cargando a la mujer, sino también compartir que él también está teniendo emociones y sentimientos. Totalmente. Bueno, incluir a la pareja en los espacios de perinatal también ubica al padre, pareja, quien sea que esté del otro lado, como alguien que está transitando una situación también. Puede no ser un trastorno, puede no ser, pero es una transformación también, aunque no sea la misma, ¿no? Entonces, algo que también es muy importante, y eso tiene que ver con los vínculos en general, es que no esperemos que el otro piense igual que yo, que sepa lo que yo estoy transitando. Entonces, por eso la comunicación directa es muy importante. Pedido al otro, ¿no? Pedido de lo que yo necesito. Eso se trabaja mucho. Porque a veces nosotros esperamos que el otro sepa lo que yo necesito, lo que sepa lo que me tiene que dar, sepa cómo ayudarme. No, ¿sí? Entonces es María, importante también poder pedir. sí, es importante saber pedir, sí, animarnos a eso. Te hago una pregunta. ¿Qué pasa con estas mamás que quizás estaban con un proceso, con medicación de salud mental y de un día para el otro, bueno, estamos embarazadas y el doctor le dice, bueno, se corta todo? ¿Qué pasa? Porque ¿cuál es la nueva situación de la mamá y qué puede hacer esa mamá ante esto de que el médico le dijo, no, vos ya no puedes tomar ninguna medicación porque tu bebé está primero y automáticamente como que desplaza a la mamá, como si la mamá no existiera y todo hay que hacerse cargo del bebé? ¿Qué pasa ahí? Bueno, es súper interesante porque es una de las consultas más habituales en el consultorio, ¿sí? Que es, me suspendieron toda la medicación, ¿no? Me acabo de enterar que estoy embarazada, que por ahí en general es entre semana 7, semana 8, ¿sí? 6 de embarazo, con lo cual ya hubo una exposición, si estaba medicada, a la medicación, con lo cual yo siempre digo, no hay un apuro, no corramos a suspender la medicación. Si ya hubo 6 semanas, 7 semanas de exposición a la medicación, que son semanas clave de organogénesis, que es donde se forman los órganos, ¿no? Después se siguen desarrollando, pero las primeras semanas son muy importantes en el desarrollo de los órganos. Si ya hubo una exposición, no tenemos un apuro, ¿sí? A suspender todo.
En especial si esa mamá por algo venía medicada. Primero evaluemos, ¿sí? Cuál es el estado actual de esa mamá, si es posible bajar la dosis, ¿sí? A, digamos, una dosis terapéutica más efectiva, más baja. Digo, hay posibilidades, ¿sí? Pero lo principal es esto, no apurarnos. Ya vienen semanas de exposición, ¿sí? De ese fármaco. ¿Por qué hoy tenemos que suspender todo y poner en riesgo, ¿sí? A esa mamá, a la psique de su mamá, de esa mamá, y también al desarrollo de ese bebé? Digamos, porque muchas veces al sacar de golpe la medicación, primero que se saca de golpe, eso genera síntomas de discontinuación, ¿sí? Por ejemplo, algunos antidepresivos o las benzodiazepinas, que es el clonazepam, el lorazepam, todo eso, si uno lo saca de golpe, aparte, tiene un montón de efectos, ¿sí? En el cuerpo, en sentirse muy nerviosa, aparte de por qué ella venía recibiendo la medicación previamente. Entonces, algo fundamental es tener en cuenta la severidad de los cuadros. Si los cuadros son muy severos, tienen varios episodios previos, entonces en general son mujeres, son personas gestantes que por ahí van a requerir sostener la medicación durante todo el embarazo y durante todo el posparto. Entonces, saber esto también tranquiliza en algún punto, porque yo tengo que atravesar la tormenta que puede implicar todo esto sin lo que me venía estabilizando, es un montón. Es un montón. Entonces tengamos cuidado. Hagamos una interconsulta, hagamos una consulta. ¿Sí? ¿Tenemos acceso a una psiquiatra perinatal? Mejor. Pero si no, vuelvo a mi psiquiatra, le pregunto, digo, obviamente muchas veces pasa que también los psiquiatras generales suspenden, ¿sí? Pero en el último tiempo, yo creo que por suerte vienen escuchando un poco más, ¿sí? Y no pasan todos los casos. Entonces, consultar, si puede ser con perinatal mejor, pero si no, consultar con su psiquiatra de cabecera, quien va a ser también quien acompañe todo ese proceso, si no está con medicación también. Uno por dejar la medicación no tiene que dejar de ir al psiquiatra, en especial en ese periodo, donde va a requerir un seguimiento más cercano. ¿Ok? Entonces, muchas veces a mí me llegan las pacientes, no, se me suspendió la medicación y no vi más al psiquiatra. Yo digo, si yo tengo que acompañar a una paciente que no quiere tomar medicación, que es una posibilidad, yo en algunos casos no lo recomendaría, sí, soy muy clara con lo que pienso, pero no voy a dejar de acompañar a esa paciente. Le daré las pautas de alarma a su familia, a ella, la seguiré. Si yo veo que hay algo que está yendo de mambo, volveré a intervenir respecto a la medicación. Pero uno, por eso ahí está, el espacio de psiquiatría no es solamente medicación. Es un seguimiento también. O sea ¿Sí? que Poder brindarle las pautas de alarma, saber que si hay una urgencia, cómo intervenir en esa urgencia. o sea, que las personas vamos al psiquiatra, pero no solamente para ser medicadas. Y es importante esto de que si estamos quizás embarazadas y teníamos cierta medicación y el psiquiatra nos suspendió la medicación, e igual sigamos en consulta, porque igual de todas maneras tenemos que decirle, che, me sentí de esta forma, tuve este síntoma, para que el doctor diga, bueno, mira, se suspendió, pero ¿por qué no vamos y hacemos la consulta con el psiquiatra perinatal? ¿Por qué no vamos y hablamos con esta otra persona que quizás sabe un poquito más y nos puede orientar mejor? Porque, ¿por qué es que la gente, más allá de que el doctor le diga hay que suspender Uh -huh. todo, qué es lo que siente la mamá que la medicación le puede hacer al bebé? Bueno, primero la falta de información. Si yo no tengo información de lo que puede generar esa medicación, lo primero que pienso es que le va a hacer mal a mi bebé. Entonces, si yo pienso que le va a hacer mal a mi bebé, obviamente yo lo voy a suspender. O sea, se entiende también por qué pasan estas cosas. Por eso queremos llegar a más personas, ¿sí? Llegar a tener y poder dar información, digamos, disponible, ¿sí? Y validada científicamente. Entonces, lo que es disponible habla de que muchas veces, no hablo en general porque no son todos los casos iguales y hay que evaluar individualmente, ¿sí? La situación. Pero en la mayor parte de los casos, sostener la medicación en un trastorno moderado o severo es mucho menos riesgoso que la enfermedad mental materna no tratada. ¿Por qué? Porque la enfermedad mental materna no tratada tiene, y hay evidencia, y hay mucha evidencia, sí, eso sí, de que puede traer consecuencias. Obviamente en la salud materna, mental materna, sí, pero también en el desarrollo de ese bebé. Desde lo que puede llegar a ser problemas obstétricos, ¿sí?
por ejemplo, un parto prematuro, mayor ingreso en neo, ¿sí? Y también el neurodesarrollo de ese bebé. Entonces, mirá lo importante que es que estas cosas no se hablan. Entonces, si a mí me decís, claro, si tomo una medicación, mi bebé por ahí tiene un problema, pero no pienso en que la alternativa es no tomar medicación y que mi bebé pueda tener con mayor chance, mayor riesgo, un problema desde lo que es obstétrico hasta el neurodesarrollo, eso no se habla. Entonces, claro que la primera opción es suspender, porque no tengo toda esta información. Entonces, tenemos que poner una balanza, ¿sí? Riesgo, beneficio. Y el riesgo no es solamente de la medicación, es también de si no trato este trastorno. ¿Ok? Esto es lo que hacemos nosotros en consulta. Y lo hacemos con la paciente. ¿Sí? Le damos la información disponible, después lo decidimos conjuntamente. Yo no puedo decidir por ella, ni por esa pareja. Entonces digo, eso es fundamental, porque muchas veces los psiquiatras estamos parados en un lugar en donde si yo lo indico y ella no está de acuerdo, bueno, anda con otro. No, acá, ¿sí? Y esto es muy importante, obviamente para mí eso es en psiquiatría general, pero digo, se aplica mucho más acá también, de que ten esto sobre la mesa, te damos toda la información, te ayudamos a que puedas, ¿sí? Procesarla, pensarla, pesarla, hablarla con tu pareja. ¿Qué pensás de esto? Y yo te digo también, obviamente, mi opinión profesional. Y después vemos qué pasa, qué acuerdo se llega. ¿Sí? Y Pero no es, yo pienso esto, se tiene que hacer esto, ¿no? Digo, esa mamá, la mamá de ese bebé, digo, ese padre de ese bebé. Entonces, bueno, también está bueno y es importante darle un lugar, ¿sí? A esa toma de decisiones. claro, y que también estén de acuerdo los padres, ¿no? Porque vos podés decir, el psiquiatra puede decir, bueno, tenés que tomar medicación y si no tomás, no vuelvas más. La persona puede decirte, ok, la voy a tomar, pero cuando llegue a la casa nunca tomarla. O sea, también eso puede pasar. Entonces, me gusta esto de la importancia de darle la información correcta, darle las opciones a esa pareja, a esa mamá, para que ella decida con fundamentos. Entonces, no estoy tomando la medicación por esto, pero sé cuáles pueden Totalmente. llegar a ser mis consecuencias. Exacto. Si no la tomo, ¿qué puede pasar? ¿Sí? ¿Qué podría pasar? Porque todo es potencial, porque uno obviamente no tiene garantías, ¿sí? Pero digamos, de la evidencia disponible, ¿qué podría pasar si yo no la tomara? ¿Y qué podría pasar si yo la tomara? ¿Sí? Entonces, lo que cada vez hay más, ¿sí? Evidencia es de que en estos trastornos mentales moderados a severos, claramente hay un mayor riesgo cuando no están tratados, ¿sí? Entonces, que es importante sostener la medicación. Entonces, en el último tiempo, por suerte, esto se viene hablando un poco más y hay obstetras también, ¿sí? Que se van actualizando, que pueden trabajar en equipo. Entonces, llega una paciente con medicación, si el obstetra le dice, tenés que suspender, no, esto no se toma en el embarazo, y vos venís trabajando hace un montón de tiempo con esa mamá que está estable, esa frase, ¿sí? Genera mucha culpa. ¿Qué le estás haciendo a tu bebé? Entonces, ojo, porque esas palabras son una marca enorme, no solamente derrumban mucho del trabajo que venimos haciendo, sino también del futuro, ¿sí? Del tratamiento de esta persona. Entonces, bueno, ¿hay alguna duda? Yo siempre le digo a las pacientes que acompaño, ¿hay alguna duda del obstetra, de cualquier médico? Digo, dale mi teléfono, que hable conmigo, salí del medio, porque no la podemos dejar a la paciente ahí en el medio. ¿Sí? De no, a ver, de tener criterios distintos o de no coincidir en algo, nos tenemos que poner de acuerdo los profesionales, no la paciente en el medio. Entonces, esto es un cambio para mí de paradigma, ¿dónde nos paramos? Y creo que si del otro lado hay alguien comprometido, nos vamos a poder poner de acuerdo. Claro, porque Me ha todo pasado, ¿eh? Me ha pasado, ¿eh? De alguna obstetra que dijera, no, esta medicación. Y hablar, mirá, no conocía esto. Y bien, digo, me parece que está bueno poder hacer un poco de esto, ¿no? Y lo mismo del otro lado, che, no estoy tan de acuerdo con esto, bueno, capaz puedo hacer esto. O sea, trabajemos juntos. Como te decía antes, no tenemos todos el saber absoluto. claro, Digamos, pero la cooperación y además el hecho la de que, interdisciplina, sí, trabajar en equipo.
cada uno desde su especificidad, porque obviamente yo no voy a esperar que la obstetra tenga un manejo de los psicofármacos, yo tampoco voy a esperar, digo, él no me puede esperar que yo te sepa el manejo de todo lo obstétrico, pero digo, cada uno desde su lugar, yo creo que podemos hacer un montón. Y en especial no dejar a la paciente sola, Claro. sintiéndose juzgada si toma o no toma la medicación psiquiátrica, También ¿no? respetar la historia clínica, ¿no? Porque quizás vos te sentaste con ella y venís desde el proceso en que quería convertirse en mamá y el obstetra parece que capaz que a último momento dice, no, esto no. Y vos decís, es verdad, tira todo el trabajo a la basura y la mamá se siente como, oh, estuve todos estos meses que me mintieron, porque a veces como que llega otra verdad, entre comillas, entonces todo Sí. eso no fue real. Y ahí queda como, tiramos todo este tiempo y la mamá entra en crisis, porque no es que quedan normales, ah, bueno, listo, o sea, lo que pasó, pasó, no, porque fue cargando con ese bebé. Entonces, eso Y es además importante. no hay mucho, en la mayor parte de los casos, hay mucho deseo, ¿sí? De que esto suceda. Entonces, ahí Betina dice, trabajar en equipos, todo lo que está bien. Coincido, yo creo que, o sea, sumamos y aportamos un montón desde trabajo en equipo. Pero también pensaba esto de, en tratamientos de reproducción asistida también pasa mucho, ¿sí? Yo, varias pacientes que por ahí venían en medicación después de muchos tratamientos, mucho estrés, o sea, mucho estrés crónico, mucha ansiedad, y por ahí un médico le diga, no, con esta medicación se te va a complicar. Viene hace 8 ciclos, ¿sí? ¿Cómo vamos a decir que este es el factor que está generando, ¿sí? Que se le dificulte su embarazo? Me parece que también ahí, digamos, es demonizar un recurso y obviamente pone en jaque un tratamiento y su salud mental. Entonces decí que en este caso tenía como muy buena adherencia al tratamiento y sabía que le hacía muy bien la medicación y habíamos medido la prolactina, que es una hormona que a veces puede aumentar con algunos fármacos y en eso sí tenemos que estar atentos, ¿sí? Porque eso puede tener con valores elevados de esta hormona algún impacto en la fertilidad. Entonces, bueno, hay algunas cosas que si uno está interiorizado, las busca, las vas pesquisando, no van a ser una dificultad, pero digo, tenés que estar muy bien parado, porque ante eso, mi paciente era como, ¿sigo o no sigo? Claro. ¿Estoy dificultando yo quedarme embarazada por tomar esta medicación? Es un montón que te planteen esto. Wow. Cuando te acordás que hablamos sobre las sutilezas, ahí Betty dice, los pacientes en tratamiento de fertilidad asistida tienen sed de profesionales que los contengan y acompañan. Sí. Sí, coincido, y súper importante, y ahí sí el trabajo combinado, digamos, es fundamental, en especial cuando hay sintomatología moderada, severa, ¿no? Digo, muchas mujeres por ahí ya con un psicólogo especializado en fertilidad andan muy bien y no es necesario psiquiatría, pero sí en unas situaciones en donde hay un diagnóstico por ahí de trastorno depresivo o trastorno de ansiedad. Bueno, ahí entramos, ¿sí? Un poco en escena los psiquiatras reproductivos y creo que es fundamental porque también es un discurso totalmente distinto, en especial los psicólogos que no son médicos aprenden un montón todo lo que son el lenguaje, ¿sí? Médico de fertilidad, las hormonas que se utilizan, los procedimientos, lo que es la ovodonación, cómo son la alta y la baja complejidad, o sea, un montón de cosas que se Sí. aprenden que, digamos, están por fuera del lenguaje, ¿sí? Habitual, y es un mundo totalmente distinto. Uno cuando empieza a acompañar a estas familias que están buscando, ¿sí? Un embarazo a través de las técnicas, entras en un mundo bastante particular. Y es verdad lo de la sede de acompañamiento y creo que es fundamental porque es de mucho estrés, ¿sí? Y en especial cuando se sostiene en el tiempo, son muchos tratamientos, muchos ciclos. Es fundamental tener un espacio en donde uno se sienta entendido, principalmente, que conozca de la temática y aparte sentirse entendido y escuchado. Mariana, viste que hoy está de moda esto de tomarse las enfermedades de salud mental como muy a la ligera. Oh, siento ansiedad, estoy deprimido, soy Ah, bipolar, ¿qué es todo eso? En realidad, y eso puede afectar mucho quizás a una mamá y que capaz que la esposa, ah, no, está un poco deprimida, eso. ¿Qué síntomas ya serían como, no, chicos, hay que prestarle atención, hay que buscar ayuda porque esto ya es severo, esto ya no es una sutileza pequeña que hablamos y salgamos a comer un helado un rato,
sino es algo que realmente está afectando a esa mamá y está afectando ese bebé. ¿Qué hay que ver que vos digas, ya necesitamos ayuda profesional? Perfecto. A ver, todo lo que es profunda, por ejemplo, si te hablo de profunda tristeza, profunda angustia, culpa muy intensa, angustia intensa que persiste en el tiempo, o sea, no te digo un día, digamos, pero en general más de 2 semanas, ¿sí? En general, digamos, está bueno consultar, o cuando aparece un insomnio, digamos, persistente, esto de que dure también es una clave, aparte de la intensidad es que perdure en el tiempo, ¿sí? Y no perdure en el tiempo, como vos decís, no es que un año, no, si estas síntomas impactan en la vida cotidiana, me está costando, digamos, hacer mis tareas, ¿sí? En mi trabajo, concentrarme, por ejemplo, el vínculo con tu pareja, estoy muy irritable, me estoy peleando todo el tiempo, hay como cambios muy abruptos, ¿no? Paso de estar bien a de repente ponerme a llorar rápidamente, eso es cierta labilidad, no es bipolar eso, el concepto bipolar que tiene la gente que no es nada que ver con el trastorno, esto es la habilidad, estar muy reactiva, ¿sí? Y estar reactiva puede ser estar irritable, estar reactiva puede ser tendencia al llanto, entonces bueno, eso también es una pauta de alarma. Después hay otras cosas que claramente requieren intervención inmediata de psiquiatría, que son ir a la muerte, ideación suicida, ¿sí? Tener un plan, tener pensamientos de dañar al bebé, ¿sí? Porque siempre ahí hay que hacer como una distinción entre pensamientos más obsesivos, que aparecen bastante frecuentemente en el embarazo y en el posparto, que son pensamientos intrusivos, que no es un deseo, no es que yo quiero hacerlo, sino que me aparecen de golpe, ¿sí? Son como pensamientos más parásitos. Y eso también está bueno distinguirlo. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que yo diría, bueno, esto principalmente, obviamente la ideación suicida implica una consulta directa con psiquiatría. Bueno, el insomnio persistente también, porque afecta mucho la calidad de tu día, de tu vida, entonces es fundamental también para poder seguir, ¿sí? Por ahí uno empieza primero con medicación más natural, empieza también con posibilidades como la terapia cognitiva que está especializada en sueño, especializada en insomnio, o sea, hay otras herramientas, ¿sí? Pero cuando esto está como muy enquistado y está condicionando, impactando tu vida, tus vínculos, en especial cuando hablamos vínculos, hablamos con los vínculos obviamente más cercanos, ¿sí? Puede ser tu pareja, tu familia, me estoy aislando, no, me peleo con todo el mundo, o sea, cuando empiezan a pasar estas cosas, claramente estamos hablando de algo, ¿sí? Un poco más severo, ¿tá? Entonces, eso es una de las claves. Y después hay otras cosas que por ahí no se hablan tanto en lo habitual, que para nosotros sí es un poco más frecuente y lo preguntamos en general la mayor parte de las consultas, y debería ser algo de pregunta de rutina, son las alucinaciones, ¿sí? Si ha tenido voces, escuchado voces, si tiene una ideación delirante, o sea, tiene creencias muy arraigadas, ¿no? Creencias que no se reducen, no son irreductibles, eso es certeza, ¿sí? De las cosas, esas son ideas delirantes que pueden ser como muy raras, extrañas o no, a veces me están persiguiendo, no sé, alguien le hizo daño a mi bebé, digo, como que empiezan a aparecer cosas, digamos, más delirantes, ahí claramente sí implica una consulta directa con psiquiatría también. Son urgencias, a veces es una consulta de guardia, ¿no? Entonces hay cositas, vas aumentando de la sutileza a cosas para una urgencia. Entonces tenemos un amplio, ¿sí? Espectro y está bueno tenerlo en cuenta eso. ¿Sí? Alguien puede venir por sintomatología ansiosa, pero alguien también puede venir porque tiene miedo a dañar a su bebé, ¿sí? O tiene imágenes de dañar a su bebé, o sea, un montón de cosas distintas que está bueno evaluarlas, porque no es lo mismo que aparezcan que yo desear lastimar a alguien, no es lo mismo pensar, sentir, hacer, toda esa diferenciación marca también un posible, ¿sí? Panorama distinto también en salud mental. ¿Y qué pasa con, viste que los argentinos solemos utilizar mucho el sarcasmo, ¿no? Y los chistes. ¿Cómo prestar atención también a esos chistes que quizás la mamá hace o el papá hace y en realidad están queriendo como decir otra cosa? ¿Cómo sería? A ver, pero, hacemos ejemplo.
no sé, como, uy, esta panza me molesta, me pesa demasiado, como, y quizás es como la mamá pensando en no quiero a este bebé Ujú. y las abuelas empiezan a preocupar, como lo hacen Bueno, en... primero, dar lugar que el embarazo y el posparto y la maternidad y un montón de otras situaciones en la vida vienen con mucha ambivalencia, ¿no? Digo, no es todo espléndido, estoy re feliz, estoy, nada, en el mejor momento de mi vida, estoy plena. No todos lo transitan de ese modo y tener esa expectativa a veces genera también mucho malestar porque llego y digo, yo no me siento de ese modo. O cuando uno espera que nazca el bebé y yo sentir un amor inmediato por ese bebé. No todos conectan del mismo modo, no todos generan rápidamente un vínculo, es una construcción. Entonces digo, todas estas cosas también hay que plantearlas. Hay una ambivalencia, entonces, en esa ambivalencia, poder trabajarlo desde ahí, che, ¿qué pasa con esa panza? ¿Te molesta? Acá es un espacio seguro, ¿por qué te molesta? ¿O qué es lo que no te agrada de esta situación? Entonces digo, empezar como a buscar también desde dónde, qué pasa, me da miedo, aparecen el embarazo y todo lo que es, digamos, planificación, da mucho miedo. ¿Por qué? Porque es de lo desconocido, en general, bueno, en una primeriza, y después de lo desconocido de agregar otro integrante a la familia. Entonces empiezan a aparecer y generalmente los miedos cuando uno les pone palabras, le pone un espacio, le pone un lugar, ¿sí? Se hacen menos monstruosos. Entonces creo que hay algo de eso fundamental en todo esto, que es darle un lugar. Después está que si eso está condicionando, no está pudiendo dormir, está totalmente desregulada, tiene ideas de muerte, bueno, claro que la intervención psicofarmacológica va a ser también muy importante. Ahí Betina que dice, el embarazo nos enfrenta con nuestros propios modelos totalmente, con nuestros modelos de crianza. Bueno, en el embarazo se reeditan un montón de situaciones previas y aparece un concepto fundamental que es la transparencia psíquica. Entonces, muchos de los procesos o de las situaciones que aparecen en el embarazo dan para trabajar un montón. Y por eso cuando vos me preguntaste si hay una posibilidad de ir a una psicóloga perinatal con formación, yo creo que en estas cuestiones es fundamental. Hay un trabajo finito, ¿sí? Que las perinatales hacen en este periodo, que chapó, ¿sí? Por eso, nada, yo elijo también trabajar con algunas personas en especial, que les tengo mucha confianza, y creo que eso también, tener alguien del otro lado como profesionales, que sepamos que nos vamos a poder apoyar también, es fundamental, ¿sí? Porque nosotros también somos humanos. Sí. Me gusta esto de todo eso que estás describiendo que puede llegar a pasar en el embarazo y las personas también al escucharte es como no se entiende, no, eso no es normal, no me está pasando. Quizás tener una idealización fea, algo que vos decís, ¿por qué estoy pensando esto? No, no es normal. No, a otras mamás también les pasa y van y consultan con la terapeuta, consultan con la psiquiatra perinatal, o sea, no apagar también esto de lo que a una mujer le está pasando durante el embarazo por decir, no, a nadie más le pasa, yo debo estar un poco, no sé, atareada, cansada. Sí, Está sí. bueno como a ver, no es que sea normal, pero sí sucede. Y como sucede, es bueno ir a consulta. Hay algo, mira, hablando en esa línea, ¿no? Cuando vos lo decías, pensaba, bueno, la depresión perinatal, la depresión de posparto, se nombró durante mucho tiempo como la depresión sonriente, ¿no? Entonces se decía que era una mamá que estaba sonriendo, pero que por dentro, ¿sí? Está atravesando una situación muy sola, ¿sí? Solitaria. ¿Por qué? Porque la idealización de la maternidad, de que yo tengo que estar espléndida, tengo que estar contenta, también pasa mucho en los tratamientos de fertilidad, porque digo, si yo durante tanto tiempo lo deseé, ahora estoy embarazada, ahora tengo mi bebé, tendría que estar espléndida. ¿Por qué debería estar espléndida? Me pueden pasar un montón de cosas. Puedo estar feliz de tener este bebé, pero a la vez también, ¿sí? Sentirme triste por otras cosas. Entonces, bueno, hay algo de esa depresión sonriente que obstaculiza a veces el pedido de ayuda, ¿sí? Porque yo debería estar de otro modo, me debería sentir, sí, de otro modo. Entonces, claro, eso genera un montón de culpa, ¿sí? Que es la culpa materna, bueno, que aparece y yo creo que está en casi todas las mujeres y personas gestantes que yo acompaño, el tema es el tenor de esa culpa y el peso de esa culpa, cuando la culpa no la podemos elaborar, ¿sí? Que se sostiene en el tiempo. Entonces, bueno, todo eso hace desde la depresión sonriente, que es una depresión que pasa desapercibida, que puede pasar desapercibida, entonces hablarla
y que en el último tiempo se habló mucho más y se habla de depresión. Yo le digo perinatal porque está bueno también incluir al embarazo en el periodo, digamos, porque también se da en el embarazo. Entonces, es fundamental. Porque cuando empezamos a hablar de eso, como decís, no es normalizarlo. Porque la idea no es que no se consulte, que esto se naturalice. Pero sí que pasa. Entonces sí pasa. Y sabemos qué pasa. Porque no lo hablamos para saber cómo atravesarlo, a quién consultar, qué podemos hacer. Digo, me parece que eso es en la vida de lo que uno trabaja en todas otras cosas de la vida. Digo, ¿por qué no en esto? Es fundamental, o sea, darte el permiso de sentir lo que sentís e ir con alguien que Ujú, te pueda ayudar, pedir ayuda. De vuelta, volvemos a lo mismo, de aprender a pedir ayuda también, a expresar lo que sentimos. Y la ayuda existe, porque, a ver, mujeres preparadas como vos, las terapeutas perinatales, o sea, hay toda una rama gigante alrededor de todo esto. Entonces, las mujeres solo nos tenemos que animar un poquito más a decir, che, me estoy sintiendo de esta forma. Creo que esto no debería ser normal, quiero pedir ayuda, quiero que alguien más... Y de última, ¿no? Es si realmente lo que está pasando, porque a mí me ha pasado, digo, de evaluar a una paciente y decir, yo hoy no creo que tengas criterio de medicar, ¿sí? O creo que está bueno que sigas con tu terapeuta y en caso de que algo se reagudice o se exacerbe o aparezca tal y tal cosa, volver a consultar o te haga un seguimiento sin medicar, o sea, también es que en ese momento necesita esa persona, ¿no? Digo, y también, que algo que pasa mucho y que está bueno darle el lugar, como hablábamos antes, es sumar a la pareja. ¿Qué está viendo esa pareja? Pues nos quedamos también con un retazo. Muchas veces estamos acostumbrados a esto de trabajar con una sola persona. Bueno, acá está bueno incluir, ¿sí? Y también después se aparece, porque nosotros hablamos solamente de recursos individuales, que puede ser un terapeuta, un psiquiatra, o está el grupo de apoyo a madres, ¿sí? Y, digo, me parece que hay algo de la grupalidad, ¿sí? Hablando de la tribu, hablando de la necesidad de identificarse con otras personas, ¿sí? Con otras madres. Los grupos funcionan muy bien, ¿sí? Entonces, no es para todas y no es para todas en todos los momentos, en especial si está transitando una situación por ahí más aguda, más severa, está bueno esperar cierta estabilización para que ingrese un grupo, pero digo, el grupo también funciona como un apoyo muy importante, donde uno se ve a veces, ¿no? Reflejada en otras historias, entonces creo que eso, ¿sí? Es fundamental también conocer, porque si yo no conozco que existen los grupos, no voy a ir a buscar ninguno cuáles pueden ser, qué grupos recomiendan, o sea, es todo un mundo, ¿sí? Por eso cuando hablamos de especificidad hablamos de un mundo muy específico del perinatal. Sí, Entonces uno se va conociendo a sus profesionales, después también que yo hablo mucho de trabajar en equipo, no son solamente psicología y psiquiatría, ¿no? Digo, está obstetricia, está neonatología, está pediatría, está poricultura. Digo, me parece que trabajar con las poricultoras es fundamental. Eh, el otro día hablaba con una poricultora y le decía, digamos, es la detección temprana, porque va a conocer, ¿sí? A ese bebé con ese vínculo con esa mamá en los primeros días, a veces en el primer día, posparto, en el sanatorio, o sea, como que hay algo de eso de empezar a detectar determinadas cuestiones que son fundamentales. Hay algunas cuestiones de rechazo en la lactancia o muchas dificultades en la lactancia que no solamente generan mucha frustración y malestar, eh, y pueden generar síntomas, ¿sí? Depresivos o síntomas ansiosos, y está bueno abordarlos, sino que también muchas veces es una manifestación de cosas que venían pasando de antes, en especial en el cuerpo, ¿no? Digo, cuando por ahí hay antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, la lactancia, la invasión del cuerpo, hay un montón de cosas que pueden generar cierta dificultad en la lactancia, entonces detectar esas cosas son fundamentales para hacer una correcta derivación. Entonces, por ahí esa mujer nunca había tenido contacto, ¿sí? Con salud mental y accede a una pueri y la pueri empieza a observar algunas cuestiones, entonces estar formada también en salud mental es fundamental. ah, me ¿Sí? encanta. Digo, hay otros actores, digamos, en todo esto, no somos solo nosotros. Claro, no, es un mundo alrededor de una mamá que con todos con el mismo deseo de que esa mamá
esté de la mejor forma posible, ¿no? Y pueda vivir. Bueno, no la nombré a Luján, las doulas también, Sí, las doulas tú las tienen también. un rol fundamental, ¿sí? Un rol fundamental, en especial que aparte, a diferencia de por ahí lo que es el espacio de psiquiatría, ponen mucho más el cuerpo, están mucho más presentes en otras situaciones. Entonces está buenísimo, porque si vos aparte podés trabajar con la dula, podés trabajar con acompañante terapéutico perinatal, o sea, hay un montón de actores que a veces no nombramos, que son fundamentales en este periodo, y que son actores que por ahí están más presentes todavía con el cuerpo, poniendo el cuerpo en ciertas situaciones, y trabajar con ellos puede ser fundamental también, ¿entendés? En la evolución de esta persona. Entonces, nada, creo que hay un montón de cosas más, aparte de psiquiatría y psicología, que muchas veces nos ponemos como primera línea, pero digo, hay un montón de otros profesionales que trabajan también, ¿sí? En este mundillo, como le decimos, pero en especial en poner el cuerpo, acompañar, estar presente, las dudas están, ¿sí? Están ahí, están in situ. Y además esto de que a veces, a ver, en mi pensamiento antes de mayo, porque es de mayo conocí tantas personas y con Luján, con todo lo que hablamos y demás contigo ahora, mi pensamiento era, bueno, estar embarazada es ir a consulta con el médico, que le haga la ecografía, checar está todo bien y listo. Yo no sabía que existía todo este Ah, mundo con el cual uno puede contar, ¿no? Que decir, bueno, tenés la psiquiatra, tenés la terapeuta, tenés la otra, tenés la de la leche, tenés la dura. O sea, es muy grande el abanico de la opciones. idea no es abrumar tampoco, ¿no? Porque digo, Ok. me parece que también como cuando yo te describía, y creo que lo pudimos hacer bien a eso, de sutilezas a situaciones más graves, yo creo que la sutileza también te lleva a que, bueno, estoy sintiendo de este modo, más rara, no sé, me siento... Está bueno, consulte con un terapeuta primero, ¿no? No necesariamente, sí, tiene que hacer una consulta con psiquiatría perinatal. Entonces, saber un poco los pasos, de a dónde, que esa psicóloga o psicólogo le pueda decir, "Che, sí, la verdad, requerimos una interconsulta". Bueno, pero para todo esto tiene que estar armada una red, ¿sí? Pero no abrumemos, porque todos los actores también, desde el inicio, yo pienso que voy a necesitar todo ese arsenal, me abrumo. ¿No? Digo, no todas las personas necesitan eso, está bueno que sepan que existen, Sí, cuáles son las características, para qué sirve cada actor, ¿no? Cada profesional. O sea, creo que eso está bueno. Pero si abro tantas ventanas, yo creo que también es un poco abrumador. claro, la idea no es abrir todas las ventanas, porque, a ver, uno Saber cree que que no están. necesite ninguna, que no Claro. necesite ninguna, pero sí saber que están ahí. Fíjate que desde mi ignorancia era, oh, solamente el médico que controla que esté todo bien y se acabó. O sea, después no hay más ayuda, pero no, sí existe ayuda. Entonces, si a una le surge un problema, poder consultar con los grupos esos de mamás, con las dulas, o sea, hay mucha gente que sabe del tema y que a uno la puede ayudar. No está uno sola. No, y en especial, bueno, ahora vamos un poco a mi disciplina, en especial nosotras, estamos, o nosotros, somos más mujeres, pero digo, estamos eh, acostumbradas, o creo que la consulta más habitual, o creo que está bueno saber que es algo importante que se haga, es las mujeres, las personas que venían medicadas o que tenían antecedentes de episodios previos, ¿sí? Psiquiátricos, ya sea depresión, digamos, que tienen un trastorno bipolar, un trastorno psicótico, digo, un montón de cuadros que pueden presentarse en salud mental que quedan embarazadas o que quieren planificar, porque a lo mejor, a ver, la situación ideal es consultar antes en la planificación de un embarazo. Cuestión de que sí hay medicaciones, hay pocas medicaciones que se contraindican, pero hay medicaciones que requieren un ajuste, requieren quitarlas o requieren reemplazarlas por otras. O ajustar en el sentido que se pueda aumentar, potenciar, tratar de que sea menos cantidad de medicación, lo que fuere para ese caso, haya tiempo. ¿Sí? Entonces, la consulta de planificación es una consulta ideal. Entonces, yo siempre invito a que si alguien está planificando un embarazo, es el momento ideal también para rever su medicación. ¿Sí? Entonces, a diferencia de lo que hablábamos al inicio, que era llego a la consulta porque me sacaron toda la medicación, porque me enteré que estoy embarazada, que también es una consulta habitual, y háganla, ¿sí? Está bueno pensar que, bueno, si hay una planificación, ¿sí? Yo tengo un poco más también de chances de poder mover, probar. He tenido también casos en donde probamos sin la medicación, ¿sí? Teniendo en cuenta que no tenía otros antecedentes, que la severidad de los episodios habían sido leves, o sea, en situaciones específicas
Y está bueno también dar una chance a esa posibilidad si esa mamá lo quiere de ese modo. A veces se puede y a veces no se puede. Eso también es una justificación de por qué sostener el tratamiento farmacológico en el embarazo. Cuando decís que a veces no se puede, ¿a qué te referís? Que aparece sintomatología, que esa mamá se vuelve a sentir mal, ¿sí? Depende del cuadro, ¿no? Por ahí los casos que me vienen a la cabeza es sintomatología más depresiva, entonces claro que costaba muchísimo el día a día. Y bueno, cuando aparece nuevamente sintomatología, que por ahí es moderada, es necesario volver a la medicación. Ok. Y cuando ya el bebé nació y está la lactancia, ¿las mamás también pueden seguir con la medicación? Claro, sí, sí. Hay medicación compatible con la lactancia. Eso, por suerte, como hablábamos antes, hay cosas de las que se viene hablando un poco más y eso empezó también a aparecer en el discurso profesional, o sea, en las pediatras que conocen y acompañan lactancias. Entonces, en general, yo no vengo teniendo, o sea, tengo muchas veces más inconvenientes con obstetras en general, que la idea es que no, que sigamos pudiendo trabajar en equipo, que se siga sumando gente que quiera trabajar en equipo y pensando en la salud mental materna también, aparte de la del bebé. Pero con los pediatras no suelo tener mucho inconveniente, o sea, tenemos también algunas herramientas un poco más accesibles también para la evidencia de la medicación. Entonces, por ejemplo, no sé, hay una aplicación, una página web que se llama de lactancia, que uno puede ir a buscar si es compatible o no, digo, parece como un semáforo. Entonces digo, si es verde, es compatible, digo, entonces tiene los datos, la evidencia que hay sobre esa medicación. Entonces, bueno, esas cosas también dan más seguridad, ¿sí? Igual seguridad absoluta no va a haber de nada en nada, ¿no? Digo, tampoco en alguien que no toma medicación. Entonces, también está bueno poner eso sobre la mesa, pero hay un poco más de herramientas y esas herramientas dan tranquilidad. Entonces, si yo voy a buscar la medicación que me dio la psiquiatra y que dice que es compatible con la lactancia y me aparece verde, yo me voy a sentir también un poco más segura, porque todos queremos, sí, que Claro. nuestros bebés estén bien. Entonces, es verdad que hay medicación que realmente, digamos, nunca he visto, digamos, complicaciones, ni que pese a que pasa un poquito por la leche, no genera ningún problema en el bebé, pero también todo depende de la salud de ese bebé, si ese bebé es prematuro o no, ¿sí? Si tiene alguna patología de base ese bebé. Entonces, también hay que evaluar cada caso particular y qué tipo de medicación. Hay medicaciones que son un poquito más complejas para seguir en la lactancia, como por ejemplo el litio. El litio tiene una particularidad que pasa por la leche y un poquito más, entonces a veces hay que dosar a ese bebé, hay que hacerle análisis de sangre. Entonces, bueno, en algunas cuestiones hay que ver como punto por punto qué es lo que estaría bueno hacer en ese caso, ¿no? Y después está la lactancia mixta, que es la lactancia materna más la lactancia con leche artificial, y que eso a veces en estas situaciones en donde hay medicación, en especial algunas medicaciones, por ahí está bueno para el descanso materno por la noche, que es fundamental en el periodo posparto, que en algunas patologías aparte, no solamente que puede ser un disparador, sino que es un sostenedor, ¿sí? Del malestar y de los síntomas psiquiátricos. Entonces es indispensable también pensar en un como protocolo de descanso. Y eso se trabaja mucho con la pareja o la red de apoyo, cómo esa mamá, en especial en el primer periodo de ajuste, de adaptación a ese bebé, de adaptación a todo lo que está pasando, pueda descansar algunas horas más, ¿sí? Que eso posiblemente ayude también a la estabilidad, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta en el periodo posparto en especial, ¿sí? Que es donde más se suele haber de privación del sueño que falta de sueño, y eso puede alterar muchísimo. Alguien que no tiene ninguna vulnerabilidad también, ¿sí? Alguien que tuvo insomnio lo sabe, ¿sí? De que uno empieza a estar más irritable, tengo menos paciencia, estoy más lábil, lloro, tengo tendencia al llanto, digo, hay un montón de cosas que se exacerban con la falta del sueño. Entonces, pensemos si alguien aparte tiene una vulnerabilidad y está transitando un episodio, ¿sí? Ya sea depresivo, de ansiedad, de lo que sea, ¿sí? Bueno, el trastorno bipolar, que es muy sensible al insomnio, claro, es fundamental estar ahí atentos.
atentos. Te hago una pregunta, Mariana. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se me ocurre por la cabeza, mi amiga estaba embarazada en su momento y fue a la psiquiatra, terapeuta y demás, y le dio una medicación? Y se le ocurre que como me ve igual de triste que como ella estaba, me da esa medicación. Esa, ¿qué pasa con la automedicación con medicamentos que vienen recetados, que no es que uno lo compra en la farmacia? ¿Cómo evitar eso y cómo decir, no, sabes qué? Yo prefiero, cuando me ves triste, prefiero ir a hacer una consulta. ¿Qué tiene que hacer la mamá en ese caso? Bien. Claro, en cualquier momento de la vida la automedicación yo te diría que no funciona. ¿Por qué? Primero porque cuando nosotros pensamos en la medicación, la pensamos para ese paciente, con las características clínicas que tiene ese paciente. No todas las depresiones, por ejemplo, son iguales. Hay depresiones que son más apáticas, entonces uno le da por ahí un antidepresivo más activador. O sea, está pensado específicamente para la situación y la persona que tenemos enfrente, con sus antecedentes, si respondió o no a esa medicación en algún momento de su vida, en otro episodio, con los antecedentes familiares que tiene. Entonces, si yo estoy tomando porque alguien me lo dio, no estoy tomando lo que yo requiero posiblemente. ¿Entendés? O sea, uno piensa, la indicación no es por, bueno, agarré cualquiera y te doy. Está pensada la indicación. Entonces, yo pienso, esta medicación para vos, y te lo justifico, yo creo que también se entiende que es para vos, no es para vos, para su hermana, para el primo. Entonces, ojo, porque también estoy tapando, por ahí no voy a tener la respuesta adecuada, y en especial esto, no voy a saber qué respuesta tengo al margen, digamos, de, por ahí me siento un poquitito mejor. Está bueno saber qué mejoró, mejoró el sueño, mejoró el apetito, mejoró el ánimo. Eso sola es medio difícil hacerlo. Bueno, no lo sugiero, Claro, no, claramente. pero viste que a veces se da que entre las Sí, personas. te da, lo que por ahí yo pensaría es, si vos tuvieras, ¿sí? Un problema no sé, de presión arterial, ¿tomarías cualquier antihipertensivo? Digo, no, o sea, tomarías el que te indica el cardiólogo o el clínico pensando en qué tipo de hipertensión tenés, si es severa, hace cuánto, si la tengo que tomar a la noche, depende el antihipertensivo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo ahí me lo plantearía, siempre lo compararía también con otras situaciones, no solamente las de salud mental. ¿Y por qué hacemos eso con lo de salud mental? Bueno, salud mental está un poco escondido, sigue siendo algo que genera estigma. Entonces, tener que ir al psiquiatra, por ello lo oculto, y tener que ir a el clínico, no, ¿entendés? Entonces digo, hay todavía un tema con respecto a la medicación, y también, por el otro lado, como cierta ambigüedad, ¿no? Pero por el otro lado, subestimado, como que no es tan importante, no, me tomo un clonazepam de vez en cuando. Veamos por qué estás necesitando ese clonazepam. ¿No? Como preguntástelo mínimamente. Como me parece que hay un punto ahí como muy importante. No subestimar, ¿sí? A ver, tampoco voy a problematizar que alguien se tomó alguna vez, pero me parece que está bueno pensar por qué lo necesito, qué estoy medicando. Lo mismo que con otras sustancias, que estoy medicando tomando alcohol, ¿sí? Todas las noches, que estoy medicando fumando marihuana todas las noches. O sea, algo estoy, digamos, necesitando, porque ¿qué me está pasando? Esa es la pregunta, digamos, a abrir. O sea, ¿qué lugar viene a ocupar esa sustancia? ¿No? Como sucede en un montón de ocasiones, por eso sale lo de las sustancias, ¿no? Porque es una consulta también bastante habitual. Yo trabajo en un hospital público y nada, en la guardia, una de las situaciones que más desborda tiene que ver con el consumo de sustancias. Entonces, bueno, también es algo que se atraviesa en el periodo perinatal, no porque una esté embarazada o porque esté en el posparto, las sustancias no existen. Entonces también darle un lugar a eso. Aparece mucho de la mirada juzgatoria, ¿sí? De cómo una mamá va a consumir, el consumo es un problema. Entonces también darle un lugar a eso, ¿sí? Digamos, es un tema, digamos, que abre un montón de preguntas, pero creo que es fundamental también ponerlo sobre la mesa, que es algo que sucede, es algo que hay que trabajar y es algo que hay que abordar. Y Entonces, es no algo... ocultar, nosotros Ay, preguntamos mucho, digo, en el embarazo, en el posparto, consumís alguna sustancia, digo, darle un lugar a eso, ¿no? Como, ay, qué horror. Digo, bueno, está pasando, ¿qué hacemos con eso? y Obvio que el consumo es un tema en el embarazo, ¿no? Porque no hay ninguna dosis, digamos, ninguna toma, por ejemplo, de alcohol segura en el embarazo. Entonces,
la, la indicación es no tomar. Entonces, lo mismo en el posparto con la lactancia, que es verdad que hay modos de, bueno, si espero y se metaboliza, cuánto tiempo tengo que esperar para darle la teta. O sea, hay un montón de cosas que uno puede y podría hacer, pero lo ideal es no tomar. ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso está bueno tener la información, pero si hay alguien que tiene un, digamos, trastorno problemático, un consumo problemático, tal cual hay que abordarlo. Entonces, si yo no lo pregunto, hago como si no existiera. Y no es así. Digo, Y eso también existe. puede perjudicar con la medicación que quizás la mamá necesite en ese momento. Sí, posiblemente no tengas la misma respuesta que uno esperaría tener sin el alcohol. Porque las medicaciones no están probadas y testeadas en eh, estudios y ensayos con alcohol. Están Ah, probadas solas. Entonces, nunca vamos a poder decir que con alcohol van a tener la misma respuesta. Probablemente no, y muchas veces potencia la desinhibición, potencia la irritabilidad, potencia síntomas obsesivos, potencia ansiedad. Entonces, bueno, un montón de cosas que estás tratando vos de bajar y disminuir con la indicación de la medicación, y el alcohol obviamente puede generar, ¿sí?, un obstáculo ahí. ¿cómo hacemos como mamás para no sentir vergüenza de, mira, Mariana, yo tomo alcohol y tomo, Ujú. la verdad que bastante? No, o sea, no es mi caso, pero como por ejemplo, como para no sentir vergüenza de decir, che, consumo marihuana, consumo algún otro tipo de drogas, consumo alcohol, porque a veces, viste, como que sentís, me va a retar, la doctora me va a retar, el obstetra me va a retar, entonces nos guardamos Lo que cosas pasa es que me porque, parece que ahí no tiene tanto que ver con la persona, sino con lo que nosotros como profesionales hacemos en ese espacio. O sea, si yo lo pregunto como una pregunta más, porque realmente es una pregunta más, pese a que es muy importante, pero es una pregunta más, y yo decirle, mirá, yo lo pregunto a todas las pacientes, vos tomás, esto es importante saberlo, digo, y no desde un lugar juzgatorio, que yo pregunto, ¿tomás? ¿Cuánto? ¿Cómo que tomás? Obviamente del otro lado no me van a querer responder, y entiendo que me lo oculten, pero si yo le doy un espacio más seguro, de que no la voy a juzgar, de que esto es para el bienestar de la diada, de la familia, del sistema familiar, y creo que es diferente, ¿entendés? O sea, me parece que también es no tanto del otro lado como lo dice, sino de este lado cómo habilitamos para que lo diga. me gusta mucho eso, porque a veces uno siente miedo porque ve al doctor allá arriba, ¿no? Entonces No voy a estamos hacia tener, arriba. O pero sea, es verdad que no va a ser una relación, ¿sí?, horizontal, porque, digamos, viene a buscar una indicación, un saber sí, determinado, que no es absoluto, es un saber específico. ajá, Entonces, sí, no estás en un lugar horizontal, pero tampoco es que al profesional no le pasa nada, no tiene ninguna historia, o sea, no idealicemos tampoco a quien tenemos del otro lado. Y por eso me parece que está bueno esto, ¿cómo preguntamos? Si yo pregunto de un modo un poco, no solamente interrogatorio, sino aparte, ¿sí?, tajante, y no al lugar, y posiblemente no me cuenten qué consumen, no me cuenten un montón de cosas, que tienen ideas de muertos, hay un montón de cosas que probablemente se escondan. Entonces también es de qué modo nosotros preguntamos. Y ahí es más, digamos, también cómo es tu posición, cómo es tu experiencia, o sea, hay un montón de cosas que dependen del profesional, no tanto de la persona, me parece ahí, porque cómo decir yo y depende también quién tengo enfrente. claro. Y si en algún momento sentimos eso, uno puede, en las posibilidades, cambiar de profesional. Si siente que ese profesional lo está juzgando, es buscar la Bueno, forma de cambiarlo. eso es indispensable, saber que tengo la alternativa de cambiar. Primero también, si yo tengo, por ejemplo, en este caso un espacio de psicoterapia, hablarlo en psicoterapia, qué me está pasando en ese espacio, porque por ahí es algo que me pasa en todos los espacios. Digo, me parece que también por ahí habla más de qué le pasa a esa persona, pero si me pasa con alguien específico, en una situación particular, y sí, tener alternativas siempre está bueno. No sentir que tengo que seguir esclavizada en ese espacio sintiéndome juzgada. O sea, hay algo justo que en la maternidad y en todos estos procesos no está bueno que se repita, es sentirse juzgada, que ya uno se siente juzgada en general. Digo, si yo decido este método de crianza, de este modo de criar a mis hijos, siempre hay una opinión, digo, ¿no? Entonces es un momento como justamente en el espacio, no sería lo mejor sentirse juzgada. Y si me siento juzgada en todos lados,
lo tengo que trabajar eso en psicoterapia, ¿no? Digo, hay algo que se me está generando en todos los espacios de mi vida, bueno, hay algo a darle bola. Ay, sí, es verdad, es verdad. O sea, mirar para afuera, pero también mirar un poquito para adentro, porque si ya se repite varias veces, es como, bueno, a ver, quizás hay algo mío que no está llegando con las otras personas y todos Totalmente, el peso de la mirada del otro, o sea, son momentos que habíamos hablado esto de la reedición es que reaparecen situaciones por ahí en mi infancia, ¿sí? O en mi historia, en este momento, digamos, como de mayor apertura, ¿sí? Entonces, es interesante, pues un momento de mucho trabajo. A veces se pensaba, digamos, hace mucho tiempo, que el embarazo era como para, bueno, sostengamos nada más. No, es un momento de trabajo terapéutico, por eso trabajar con una perinatal puede generar un montón de resultados también interesantes. ¿Tá? Entonces, la revisión de el vínculo, ¿sí? Con mis padres, como decía una persona que estaba escuchando Betty. acá. Entonces, me parece claro, hay algo de eso que me parece súper interesante. Pero bueno, es un trabajo psicoterapéutico, ahí no me voy a meter yo, que no es mi especificidad. ¿Sabes qué? Te quería preguntar antes porque todavía tenemos unos minutitos más. ¿Vale? En un momento, en un post, vos decís esto de no todas las experiencias reproductivas terminan con un bebé en brazos. ¿Y qué onda hay con esa mamá que quizás perdió su bebé, no sé, ya el bebé ya estaba a punto de nacer? ¿Cómo se maneja eso y qué clase de consulta puede hacer la mamá como para decir, bueno, a ver, estoy viviendo, ¿qué es lo que está viviendo esa mamá? Porque al fin y al cabo, vos mencionaste eso, la depresión sonriente, y esas mamás, bueno, están en una depresión, pero tienen su bebé. Pero ¿qué pasa con las mamás que llegaron a su casa con las manos vacías? Como, Bueno, ahí es, primero no patologizar, o sea, no todo duelo va a terminar en un episodio depresivo o en una depresión, ¿no? Eso es como fundamental. Entonces, la consulta, salvo, como hablamos antes, que aparecen, ¿sí? Pautas de alarma más severas, la primera consulta es con una psicóloga o un psicólogo perinatal, ¿sí? ¿Por qué perinatal y no psicólogo, digamos, general? Porque el duelo gestacional en especial es un proceso que se tiene que acompañar de un modo como muy especial, ¿sí? Entonces creo que sí, puedo recomendar algo, es hacerlo con una psicóloga o un psicólogo perinatal. ¿Y qué cosas, digamos, en especial porque a todos nos conmueve, ¿sí? Digamos, pero no está muy visibilizada la pérdida de alguien que por ahí no llegó a nacer, ¿sí? O alguien que nació y no se lo conoció, ¿sí? Entonces digo, hay un montón de cosas que realmente, empecemos por ejemplo, lo legal, ¿no? Digo, no hay una licencia si uno tiene un duelo, si uno pierde un bebé, ¿sí? Hay una muerte gestacional, ¿sí? Porque uno no lo pierde, hay una muerte gestacional. Mirá la pérdida, lo pierdo yo, ¿no? No hay algo de la culpa, no, uno no lo pierde, sino que hay una muerte gestacional. Entonces no hay una licencia, ¿sí? No es que no va al trabajo unos días, no, tengo que volver a mi vida como si nada hubiese pasado. Entonces, creo que esas cosas dicen un montón, ¿sí? De ese proceso y lo importante que es que se pueda dar lugar a hablar sobre eso, ponerle el nombre que tiene ese bebé, digo, empezar a darle un lugar en la historia, ¿sí? Porque si no, claramente esos procesos se enquistan, ¿no? Y después puede aparecer la patologización de ese duelo, no siempre. Entonces, no siempre todos los duelos llegan a psiquiatría perinatal, la verdad que no, ¿sí? Y en especial si están acompañados, se puede elaborar, ¿sí? Como cualquier otro duelo en la elaboración, pero tiene sus particularidades. Por eso digo que me parece tan fundamental un acompañamiento de alguien con formación y hay psicólogas perinatales que tienen una formación como muy específica en duelo también, ¿no? De que se dedican específicamente a duelo por ahí. Entonces, bueno, tener esas herramientas a mano para mí son fundamentales. Digo, cómo acompañar, porque también se acompaña a toda la familia, no solamente esa mamá, ¿sí? En duelos, ¿no? Ese papá o pareja en duelo, ese hermanito en duelo, esa abuela en duelo, hay un montón de intervenciones posibles. Entonces, mirar a la familia como sistema, ¿sí? Digamos, que todos atravesan ese duelo. Me parece como también muy importante, pero no patologicemos, digo, no necesariamente esa mamá llegue a psiquiatría perinatal, es verdad que a veces se llega, es necesario medicar, porque es un episodio depresivo, no porque es un duelo.
Ah, ¿sí? Entonces, aparece sintomatología compatible con un episodio depresivo, digo, entonces ahí se medica con un antidepresivo, pero no todos los duelos llegan a eso. Por wow. eso la importancia del ojo clínico también de la terapeuta o del terapeuta que esté mirando en qué momento también, si es necesario, hacer una interconsulta. Wow. Vos dijiste que no es correcto decir perdí un bebé, es muerte No, no, no. inminente. Correcto, depende de la persona como lo nombre. Acá Ajá, no hay correcto incorrecto, no. O sea, sí, depende como la persona. Yo creo que decir perdí puede implicar como algo de, ¿no? Como una cuestión como de culpa. No, sí. yo tuve, digamos, alguna injerencia o estuve involucrada en esto de algún modo. Entonces, pero si esa persona lo nombra como pérdida, está perfecto. Digo, es lo correcto para ella. Ok. O sea, ubicarte en también cómo uno lo va nombrando. Entonces, a veces esto, darle lugar a cómo lo nombra ella para seguir pudiendo nombrarlo a uno, de acuerdo también cómo lo nombra, ¿no? Entonces, me parece eso, también como nombrar al bebé. Me parece que al principio a veces puede ser como más complicado, después se empieza a poder, ¿sí? Incorporar el nombre del bebé. Entonces, bueno, hay un montón de cosas interesantes que se trabajan en duelo. Pero no soy yo quien tiene que hablar de duelo, hay Sí, psicólogas mega especializadas en eso y se lo dejo a ellas, pero digo, me parece como un mundo también muy interesante para saber, para que cuando nos tocan pacientes para acompañar en duelo, lo podamos hacer del mejor modo posible. ¿Sí? No perfecto, no correcto, o sea, del mejor modo posible. sí. Pero digo, esto muchas veces uno piensa, está bien, está mal, está bien. No sé qué, digo, cuál es la mejor forma para el otro nombrar a ese bebé, esa situación. Escuchemos un poco también qué dice el otro. Le Mm, damos lugar a que el otro pueda nombrar. No es como yo lo nombro. ahí está. Todo un mundo, ¿no? Todo el mundo no es. Sí. Mariana, ¿hay algo más que nos quieras decir para cerrar? No, obviamente que si surgen dudas, preguntas o algo, bueno, bienvenido también el contacto que hemos hecho Noé para que esto, sí, podamos contestar algunas preguntas o lo que vaya surgiendo de dudas. Creo que es una buena apuesta para que llegue a más gente, que es la idea, de que se hable un poco de la salud mental perinatal en general. Y la gente que por ahí está más silenciada, que no sabe cómo decir las cosas y todo esto, bueno, que se pueda acercar a un profesional, que no somos unos ogros, y que la idea es esto, humanizar un poco también la experiencia, ¿no? Y Sí. gracias por el espacio, ¿no? No, gracias a vos por todo lo que aprendimos y todas las cosas que uno pensaba y no estaban bien guiadas, ¿no? La verdad que aprendí mucho contigo, estoy aprendiendo mucho con todas las personas y te agradezco por tu tiempo, por tu puntualidad, por todo lo que nos enseñaste y creo que muchas mamás van a también estar abiertas al escuchar esta entrevista, decir, oh, bueno, me pasa esto, puedo consultarlo. O sea, Dale, no bueno, apagar, sino que está consultar. buenísimo eso. Si algo surge de esto, está bárbaro. Me quedo con eso, ¿sí? De que alguien haya captado algún concepto, alguna pauta de alarma, cuándo consultar, por qué estaría bueno, ¿sí? Ya con eso me parece que sumamos. Y sumamos un montón, la verdad, de verdad. Mariana, muchísimas gracias a todos por conectarse y nos estamos viendo en la próxima, ¿sí? Seguimos Un en beso, contacto. Noel. Beso. Gracias por todo, nos vemos.